Carlos Malamud es investigador del Real Instituto Elcano para América Latina y catedrático de Historia de América de la UNED. Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué Evo Morales ha hecho lo que ha hecho? En primer lugar, porque es 1 de mayo y toca, es decir, desde 2006... O sea, que cada 1 de mayo el señor nacionaliza una empresa. No todos los años, pero casi todos los años se ha nacionalizado alguna empresa, alguna de capital español, como volvió a ocurrir este año, pero otras que no ya tienen... nos pasó con Repsol. Ya nos pasó con Repsol, sí, pero ha pasado con Petrobras y ha pasado con empresas de otros países. Esto nos pasa en parte por tener multinacionales. Si no hubiéramos tenido multinacionales, estas cosas no pasan, pero pasan también a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a Alemania. Aquellos países que tienen multinacionales están expuestos a este tipo de acontecimientos. Pero también, decía, porque es 1 de mayo y toca, pero también porque la situación hoy de Evo Morales es muy complicada, la situación interna, tiene solo un 38% de apoyo popular, hay grandes protestas en las calles, hay huelgas, la Confederación Obrera Boliviana, la COB, que lo apoyó en su día, hoy está enfrentada a él, a tal punto que el día de ayer, que era un día normal de trabajo, lo declaró festivo para hacer puente y lograr que las huelgas tuvieran un menor impacto. Pero evidentemente esto no es suficiente, ha tenido que aumentar un 8% el salario mínimo, porque el salario mínimo boliviano es el menor de toda América del Sur. Tiene mucha protesta en las calles, recordemos la marcha indígena para cortar en un parque natural una carretera, inclusive sus propias bases, como decía antes, los obreros, los indígenas se le resisten, lo único que siguen leales hasta el final son los cocaleros, no en vano sigue siendo el presidente del sindicato de los cocaleros, lo cual es un hecho en sí bastante curioso, pero yo le daría a esta situación solo el papel que tiene, que es limitado, ¿no? En lo que respecta a los intereses españoles, desde el punto de vista económico, la exposición de red eléctrica es limitada. Desde el punto de vista político, ¿es pura casualidad que antes de ayer nos tocara en Argentina y hoy en Bolivia? Yo creo que sí, es decir, entre otras cuestiones porque hay un dato que me parece mucho más relevante que cualquier especulación, y es que coincidiendo con esta expropiación, que le permite por otra parte al gobierno boliviano o al Estado boliviano, según se quiera leer, controlar el 80% de toda la producción, distribución y generación eléctrica, algo que está establecido por otra parte según la propia Constitución, la nueva Constitución boliviana. Pero decía que coincidiendo con este acontecimiento, en el mismo día de hoy, el presidente de Bolivia y el presidente de Repsol, acompañados por el embajador de España en Bolivia, Ramón Santos, inauguraban una planta de gasificación en Bolivia que paradójicamente está destinada a abastecer de gas a la República Argentina, con lo cual esto es como una caricatura, ¿no? Es una especie de vodevil. Esto cierra evidentemente el círculo, es decir, Morales expropia a una empresa española, horas más tarde con el presidente de otra empresa española inaugura una planta destinada a exportar gas al país que había expropiado a la misma empresa. Y ahí estaba el embajador español. ¿Debería estar ahí el embajador español después de esto? Yo creo que sí. Primero que estaba programado de hace días que iba a estar. Ya, pero que te quitaran una empresa no estaba programado. No, evidentemente esto sorprendió tanto al embajador como al propio gobierno de España, como a las propias autoridades de la red eléctrica, tanto locales como en Bolivia. Ahora, evidentemente que si se trata de los intereses de una empresa española y el presidente de Bolivia va al acto, el embajador debería estar. Yo creo que es buena señal de que esté. Yo creo que por la cuenta que nos trae deberíamos bajar un poco el nivel de la reacción, porque en última instancia plantearlo como una agresión a España creo que nos perjudica. Y perjudica la imagen de España. Es decir, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, vender debilidad en vez de vender fortaleza. ¿Y no es debilidad que te vayan quitando las cosas por ahí? Es que, vamos a ver, si uno analiza, el problema está en que la historia empresarial de España, fuera de las propias fronteras de España, es muy reciente. Y no estamos acostumbrados a que pasen este tipo de cosas. Que si fuéramos americanos ya estaríamos hartos de verlo, si fuéramos ¿no? Estados Unidos, o si fuéramos franceses, o si fuéramos de otro país europeo, como Gran Bretaña, Italia, Francia o Alemania,
que conocen y tienen detrás de sí una larga experiencia de expropiaciones en América Latina, en África y en otras partes del mundo, evidentemente esto se toma con bastante más normalidad, ¿no? ¿Cuál debe ser entonces la respuesta del Gobierno de España? Yo creo que la respuesta del Gobierno de España debe ser, por un lado, de firmeza, evidentemente, por otro lado, acompañar a la empresa en la hora de solicitar una indemnización adecuada con la inversión efectuada en el país y, por lo que se sabe hasta ahora, el gobierno de Evo Morales, y creo que en ese sentido va a cumplir con su palabra, prometió pagar lo justo, es decir... Lo que él considere justo. No, yo creo que aquí evidentemente se va a llegar a un acuerdo entre las partes, es decir, se va a negociar y se va a llegar a un acuerdo en las partes como se llegó en ocasiones anteriores, y en esto sí difiere bastante la situación de Argentina con YPF de la situación en Bolivia con Red Eléctrica. Creo que son dos casos totalmente diferentes. Primero por la simbología, ¿no? Es decir, evidentemente aquí también la expropiación se arropó de toda la historia de la nacionalización y demás, pero el agitar de las banderas ha sido mucho menor y la intensidad del mensaje ha sido mucho menor que en el caso argentino, donde se hizo de alguna manera una especie de casus belli, no solamente contra Repsol, sino también inclusive contra España, ¿no? ¿Hacia dónde va Latinoamérica con Evo Morales, Cristina Fernández, el presidente de Venezuela, que no sabemos cómo está de salud? Bueno, ¿Le puede hacer daño este tipo de decisiones? Estas decisiones hacen daño a quien las comete. Por eso. Lo que está claro es que América Latina es cada vez más un continente fragmentado. Y desde la perspectiva de los inversores extranjeros, América Latina como tal no existe. Hay países donde es posible invertir y hay países donde no es conveniente invertir. Inclusive en el informe que pasabais previamente se señalaba, es decir, hay países como Brasil, como México, como Chile o Perú, Colombia, que son los que reciben la parte más importante de la inversión extranjera directa, mientras hay otros como Venezuela, como Bolivia o como Ecuador, o Argentina inclusive, que reciben una parte considerablemente menor. Y lo que es probable en el caso argentino es que esa disminución que se había producido en los últimos años como consecuencia de una inseguridad jurídica creciente, este proceso se acentúe a partir precisamente de la expropiación de YPF, y ya veremos si se llega pronto o no a un acuerdo para indemnizar a Repsol, cosa que me temo que no se va a producir en el corto plazo, porque a saber, por lo menos lo que se desprende de la información que llega de Buenos Aires, la intención del gobierno de Cristina Fernández sería no pagar un solo duro por YPF. Efectivamente, así están las cosas. Carlos, gracias por hacernos ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Aquí en España, la imagen del día.